Muy buenos días, chicos. En esta videoclase vamos a tratar el tema que sigue en el libro de Matemática 1. Este es orden en el conjunto de números reales, pero nosotros vamos a saltarnos directamente al tema de intervalos. Un intervalo es un conjunto o subconjunto del grupo de números reales o R, con los cuales podremos realizar diferentes operaciones de conjuntos que ya habíamos visto antes. Para cumplir con para lograr estas operaciones o para lograr tener un intervalo, debemos considerar esta condición en el que A y B son los límites de nuestro intervalo y van a pertenecer al conjunto de los números reales, y A siempre va a ser menor que B. Entonces empezamos. El primer tipo de intervalo es el cerrado. El cerrado se expresa con estos corchetes cerrados, o sea, van para adentro, y los números que van a ser parte de los límites son A y B. Gráficamente se expresa de esta forma. Se tienen los límites A y B, puede ser cualquier número. En conjuntos reales digamos que A es 0 y B es 2. Y para expresar que es un intervalo cerrado se pinta un punto completamente pintado que va a denotar los límites entre este intervalo. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Esto nos sirve para poder expresar un número que se encuentre ubicado en esta región. Por ejemplo, X. X va a ser siempre mayor o igual que A o menor o igual que B. ¿Por qué es esto? Porque es igual. Porque al estar cerrado, el límite incluye los números, el intervalo incluye los números límite. Es decir, X puede llegar a ser 0 en nuestro ejemplo, y también puede llegar a ser 2, o puede incluirse dentro de este rango. Para entender un poco mejor, vamos a ver la diferencia con el siguiente tipo de intervalos, que es el intervalo abierto. En este caso, el corchete se dibuja al revés, va dirigido hacia afuera, es decir, está abierto, tal como se menciona en el nombre. Luego tenemos gráficamente, también es una línea que es denotada por estos límites A y B. Puede ser también el mismo ejemplo, A igual a 0 y B igual a 2. En este caso se grafica con un círculo abierto para denotar el intervalo, y en este caso, cuando hablamos de un número que se encuentre en este rango, ya no va a incluir el 0 ni el 2. Es decir, se puede aproximar nuestro X se puede aproximar a o se puede aproximar a B, pero nunca va a llegar a ser A ni B. Por ejemplo, X puede llegar a ser 0.0001, pero nunca va a ser 0. Y del mismo modo, del otro lado, X puede llegar a ser 1.9999, pero nunca va a llegar a ser 2, y por eso se escribe o se dice que es mayor a A o menor a B. Y esa es la característica principal de un intervalo abierto. Ahora tenemos un intervalo semiabierto, que puede ser abierto de un lado o cerrado del otro, y cerrado del otro. En este caso está abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Se grafica de esta forma. Del lado que está abierto se pone el círculo abierto, y del lado cerrado se pinta mejor el círculo y se expresa así mismo. Ahora, cuando queremos buscar un número que se encuentre entre este intervalo, que puede ser X, por ejemplo, vamos a trabajar con el mismo ejemplo, que A sea igual a 0 y B sea igual a 2. X puede llegar a ser 0.00001, pero jamás va a llegar a 0. Y del otro lado, X puede llegar a ser 2 porque sí está incluido, al ser un intervalo cerrado del otro lado. El siguiente tipo de intervalo es el infinito, en el que vamos a encontrar de un lado abierto, pero hacia el infinito, y del otro lado puede ser abierto o cerrado. En este caso está abierto. En la gráfica vemos que del lado A se dibuja el círculo abierto y dirigido hacia una flechita que significa que va al infinito. No hay límite en esa parte. Y si queremos ubicar un número, que puede ser X, X va a ser siempre menor a A, o se expresa A mayor a X, que está del otro lado del intervalo. Entonces siempre recuerden que cualquier número a la izquierda de otro, por ejemplo de A, va a ser menor.
y cualquier número a la derecha de A va a ser mayor. En el siguiente ejemplo vamos a ver mejor. En intervalo infinito, ahora cuando por la izquierda está cerrado y por la derecha es infinito. De la misma forma. Tenemos que ahora en B está cerrado y nuestro número, el número que queramos buscar, puede ser incluido. Digamos que B sea 2, puede ser 2 o puede ser infinito, y B va a ser siempre menor a cualquier número que se encuentre en este intervalo. ¿Por qué? Porque se encuentra a la izquierda de tal número. Finalmente tenemos las operaciones de conjuntos, ya que esto se trata de conjuntos, y vamos a recordar un poco cuáles tenemos. Primero, la unión entre A y B, que se expresa de esta forma. Se puede también representar gráficamente para tener una mejor visualización, o se puede representar gráficamente para tener una mejor visualización. Aquí tenemos que la operación de unión entre A y B nos da como resultado todo lo que contiene A y todo lo que contiene B. Luego tenemos la operación de intersección entre A y B. En cambio aquí solo incluimos lo que contiene A y contiene B, es decir, lo que tenemos en común entre ambos conjuntos. Luego tenemos la diferencia entre A y B. Aquí lo que vamos a tener es que solo se toma lo que sea de A, pero que no sea de B. Entonces, como se pinta en el gráfico, solo se obtiene los números o los elementos de este conjunto, pero si ya pertenecen a B, no nos va a servir. La siguiente operación es el complementario de A, que se da cuando tenemos, por ejemplo, un conjunto universo donde se contiene todos los elementos posibles y el conjunto A es el que se va a evitar, entonces va a ser cualquier elemento menos lo que contiene A. Y finalmente la diferencia simétrica entre A y B es todo lo que contiene A, todo lo que contiene B, pero no lo que contiene A y B en común. Esa es la principal diferencia. Y con estas representaciones vamos a poder realizar el siguiente ejemplo. En nuestro ejemplo tenemos dos intervalos que van a ser operados. En este caso es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, que va de 3 a 4. Y en el siguiente caso tenemos un intervalo completamente cerrado que va de -1 a 5. Gráficamente se expresa de esta forma. Aquí tenemos el primer intervalo, el intervalo I. Como vimos, es abierto de este lado en -3 y cerrado en 4. Y luego tenemos el siguiente intervalo J, que va cerrado en ambos lados de -1 a 5. Entonces el problema nos pide que determinemos a continuación los conjuntos I intersección de J, I diferencia de J, J diferencia de I, diferencia simétrica de I y J. Es esta operación. Entonces empezamos con la primera. En esta operación vamos a tener, por ejemplo, esta simbología no es muy necesaria usarla. Si ustedes la manejan, buenísimo, en buena hora, pero lo mejor es manejar el ejercicio gráficamente. Como vimos anteriormente, I intersección de J es todos los elementos que contienen I y J en común. Es decir, va a venir desde aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. I y J lo que tienen en común es desde el punto -1 al punto 4. Esta sería la intersección. Entonces, ¿cómo se grafica? Vamos a tomar que de este lado va a ser cerrado, porque así lo incluye J, va a estar cerrado, y del otro lado va a estar también cerrado en 4. Y de esta forma tenemos la respuesta, que es -1 a 4 cerrado. Luego tenemos la diferencia entre I y J, que como vimos antes, es todo lo que contiene I, pero que no contenga J. Es decir, como I va de este lado a este lado y J va de este lado a este lado, solo queremos lo que sea de I y no de J, es decir, sería de aquí, de -3 a -1.
y en este caso va a ser el límite, por este lado va a ser abierto, menos 3, y del otro lado va a ser menos 1. En este caso se pone abierto también, porque si pusiéramos cerrado, incluiría 1 que es parte de j, y no queremos eso, queremos que sea abierto para que, como expliqué anteriormente, no incluya el 1. Entonces puede ser un número que esté en este intervalo de menos 3 a menos 1.000001, pero no va a ser menos 1. Seguimos con el siguiente ejemplo, que va a ser ahora todo lo que tiene j menos 1, menos i. Es decir, la diferencia entre j e i va a ser lo que viene de 5 a 4. Este sería nuestro límite. Asimismo, de este lado, como no queremos incluir lo que es parte de i, vamos a abrir el corchete aquí, y sería 4 abierto, y del otro lado va a ser un 5 cerrado, porque así lo indica el intervalo de j. 4 a 5 abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Y finalmente tenemos la diferencia simétrica de i y j, que como vimos antes, es todo lo que contiene i, todo lo que contiene j, menos lo que contiene i y j en común. Es decir, todo lo que contiene i es de aquí, menos 3 a menos 1, y lo que contiene j es de 4 a 5, pero no lo que contiene en común, que es todo esto. Y la forma de representar esto es con una unión, es decir, el primer límite viene de menos 3 abierto a menos 1 abierto también, porque no queremos que incluir lo que tiene j en común. Y finalmente acá tenemos unido al intervalo abierto de 4, aquí podría ser cerrado, pero es abierto porque no queremos incluir lo que tiene i y j en común, y al otro lado 5 cerrado. Y así es como se resuelve este tipo de ejercicios. El taller práctico que se propone en la página 38 de su libro tiene algunos ejercicios. Yo solo les pido que resuelvan o intenten resolver en sus casas los literales A y B del primer ejercicio, como está aquí. Luego tenemos los literales A, B y C del sexto ejercicio, en el que ustedes nada más van a representar, como acabamos de ver, los intervalos, y van a dibujar si es abierto o cerrado. Si es abierto, ya saben, es una bolita abierta, y si es cerrado, es un puntito pintado. Así que no es muy complejo este ejercicio. Finalmente, el ejercicio 7 tenemos en cada ítem, utiliza la notación de conjunto, se escribe cada intervalo A como un conjunto. Es colocar, por ejemplo, les ayudo con el primero. Como 3 es abierto, sería 3 que va menor que x y menor o igual que 8, porque 8 es cerrado. Entonces nuestra variable x va a incluir 8 porque va a ser menor o igual, pero no va a incluir 3 porque va a ser mayor a 3. Esa sería la respuesta del primero. Y el segundo asimismo lo expresan con mayor o menor o mayor o igual o menor o igual que. Listo, eso sería todo, amigos. Nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya servido esta videoclase. Hasta pronto.